Disculpa, mil disculpas por eso. Entonces empezamos como que desde este momento escuchar si es que esto se está grabando. Mil disculpas, realmente qué descuido grande. Retorno. Ya, vuelvo a poner la presentación, por favor. Me dicen si se está viendo. Y vuelvo a rescatar el tema del chat como estábamos hace un momentito. Ya, leeré rápidamente algunas intervenciones más para no distraer demasiado el tiempo en esto. Yo voy a leer con detenimiento todas las intervenciones que ustedes me brindan. Luego me decía Grover el tema de las NTICs. Bueno, de ahí me dice Álvaro el tema de poner en práctica el currículo adaptativo. Vamos a hacer un esfuerzo por ello. Tengo alguna dinámica preparada para ello, alguna pauta procedimental. Alejandro me dice, me gustaría conocer un poco sobre el área de investigación. Voy a procurar ello. Me gustaría aprender el análisis cuantitativo multivariado, modelos TRI e invarianza de la medición. Bueno, no sé si es tan especializado, pero voy a tratar de hacer algo, ¿ya? Voy a tratar de hacer lograr alguna aproximación, al menos intuitiva, inductiva y quién sabe de autoaprendizaje. Daisy me dice, en lo particular, conocer cómo aplicar el currículo adaptativo. Eso es parte, ¿no? Es parte de lo que vamos a ver y es parte de lo que vamos a hacer hoy. Bueno, voy a ver si existen más intervenciones, voy a estar pendiente de leerlas. Sigo esto un poco más. Ahí les pongo unas referencias. Todas estas referencias las van a tener en disposición en la plataforma. De hecho, lo que podría ser, que creo que no es tan conveniente, se los puedo pasar al WhatsApp si es que gustan revisar estas referencias que también están listadas en nuestro plan de trabajo. Ahora, ¿cuáles son las tónicas de estas referencias? No son de lectura obligatoria, no es que yo pretendo que vayan a leer todos estos documentos, pero siempre es bueno tener un referente bibliográfico si uno requiere profundizar algún contenido, requiere conocerlo con mayor precisión, incluso para el vínculo de la autoría, de dónde uno va relacionando ciertos contenidos, entonces uno vincula el texto que enlaza el contenido que estamos desarrollando. Procuro en gran parte de los desarrollos del contenido que vamos a ir revisando, procuro dar la referencia para que uno pueda ir a la fuente y si se requiere leer con mayor detenimiento, puede encontrar el documento, la fuente original del documento, ¿cierto? Bueno, voy directamente ya a materia, razón de no perder tiempo y dado que nuestra sesión es relativamente cortita. Nuestro tema 1 es algo que en las expectativas estaba relacionado, el currículo adaptativo y resignificado en la educación superior. Entonces, quiero abordar sobre algunos conceptos fundamentales, primeramente del currículo adaptativo. Y aquí quiero un auxilio, por favor, de inicio, si gustan por el chat, fabuloso, pero me encantaría si pueden auxiliarme a micrófono abierto. Y empiezo con una consulta que seguramente puede ser intuitiva, de respuesta, o pueden tal vez, todos están con internet, están con su equipo al lado, ya sea el celular o el laptop, y pueden en el buscador hacer la consulta, la pregunta, ¿qué es el aprendizaje adaptativo? ¿Alguien me auxilia con un concepto chiquitito de qué será aprendizaje adaptativo? Si puede abrir el micrófono y me puede auxiliar. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Hablo con Daisy, ¿no? Sí, Daisy, aquí auxílieme, nos por dice favor. que referente al currículum Por favor. adaptativo, tiene en cuenta las necesidades y capacidades de aprendizaje individuales de cada estudiante. Este currículo puede ajustarse para incluir diferentes estrategias de enseñanza, materiales y evaluaciones que se adapten a las fortalezas y debilidades específicas de los estudiantes. Así es. Muchísimas gracias, Daisy. ¿Alguien tendrá algún concepto más, alguna complementación sobre lo que refiere Daisy? He encontrado que dice el Por favor. aprendizaje adaptativo es un enfoque educativo que personaliza la experiencia del aprendizaje de cada estudiante, ajustando el contenido, el ritmo y las estrategias según las necesidades y habilidades individuales. Me, Esto es lo que
¿He escuchado bien la palabra ritmo? Sí, correcto. Ritmo. Me agrada mucho esa parte del concepto del ritmo, ¿no? Bueno, ahí tal vez ritmo uno escucha y se le refiere como algo musical, ¿no es cierto? Bueno, pero pues, tal vez puede hacerse una analogía con el tema educativo. Muchísimas gracias, Álvaro. No sé si existe algo más, si me pueden auxiliar con algún concepto asociado. Doctor, Por favor, auxílieme, Nancy. doctor, no sé si existe una correspondencia con lo que maneja la 070 de adaptaciones curriculares, ¿no? Este es un enfoque educativo, metodológico, que exige que la currícula se adapte a las necesidades e intereses del estudiante. Si se pudiera decir, considerando los ritmos de aprendizaje y los niveles de asimilación. No sé si podría darse una analogía en esta temática, también considerando el tema de la inclusión. Sí, a ver, este es un gran apunte que me refiere Nancy. En términos enunciativos, la Ley 70 ya vincula el concepto de aprendizaje adaptativo con ciertos procesos formativos de inclusividad. Ahora, hay una gran distinción en la praxis de cómo se ha adoptado en nuestro sistema educativo boliviano el tema del aprendizaje adaptativo. Cuando nosotros relacionamos, y ahí Nancy estaba aludiendo al tema de las adaptaciones curriculares. Para los que somos docentes de aula, sobre todo vinculado a educación regular, no quiero decir que es exclusivo de lo que es educación regular, pero cuando hablamos de adaptaciones curriculares, inmediatamente se nos viene en mente personas con discapacidad. Uh, es parte, es una relación que vincula ciertas necesidades orientadas a condiciones particulares, pero no es el enfoque del aprendizaje adaptativo en términos más específicos. Quiero relacionar que existe una corriente en lo que vincula cierta tendencia de procesos de aprendizaje en la actualidad. Quiero solamente hacer un parteaguas de decir corrientes que son más colectivistas. Por ejemplo, la Ley 70, el modelo sociocomunitario productivo, es colectivista. Y otras corrientes que son más individualistas, buscan la particularización de la currícula adaptada a necesidades de cada individuo, no solamente vinculando el tema de la discapacidad, sino vinculando algo que me gustó lo que decía Álvaro, ¿no? El tema de ritmos, tiempos, posiblemente incluso necesidades. El contexto también tiene sus propias particularidades, la cultura puede dar sus propias particularidades. Entonces, en esta lógica de lo que decía Nancy, la ley 70 colectivista, el modelo sociocomunitario productivo, está orientado a un proceso formativo tendiente a la vocación productiva de la región. No es individualista, no verifica, va de hecho en disonancia del concepto inicial que decía Daisy. Daisy decía, el aprendizaje adaptativo orienta necesidades y capacidades de cada estudiante. El modelo sociocomunitario productivo no verifica las necesidades de cada estudiante, verifica las necesidades del grupo, no particulariza, más bien trata de lograr un aprendizaje conjunto. Y esos son aspectos que son, por supuesto, necesarios de distinguir. Cuando hablamos de aprendizaje adaptativo, en cierta forma, estamos haciendo una crítica a lo que la ley 70 en aplicación está realizando al momento. O ustedes se encuentran, bueno, posiblemente tal vez de muy deseo, motivación del docente en aula, que genere una currícula diferenciada
para los estudiantes. La única distinción que hace la Ley 70 es regionalizar la currícula, buscar currículos diferenciados por aspectos regionales, pero igual es homogenizadora, ¿no es cierto? Trata de encontrar elementos para el grupo, para el conjunto. Y ese tipo de aspectos son, en cierta forma, llamativos, dado esta tónica de aprendizaje adaptativo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo siempre relaciono el modelo sociocomunitario productivo que adopta el proceso formativo orientando a la vocación productiva de la región. Uso un ejemplo que en su momento lo utilizaba también Javier Albó. Decía Javier Albó, ¿y qué pasa en el modelo sociocomunitario productivo si en una comunidad del norte altiplánico resulta que esta comunidad, su vocación productiva es la lechería? Y resulta que yo oriento el bachillerato técnico humanístico a que todos sean lecheros. ¿Y qué pasa si mi estudiante, uno de mis estudiantes que está en educación regular, en educación primaria, por decir algo, quiere ser pintor o quiere ser músico? Yo lo obligo a que sea lechero, ¿no es cierto? Entonces vean por favor la distinción de un aprendizaje adaptativo orientado a la individualidad de una connotación de un modelo sociocomunitario productivo orientado a la colectividad. Entonces hay distinción, hay diferencia. Ya, a lo que me refería Daisy, Álvaro y ahora también Nancy, con esa gran aportación que han brindado los tres, yo sumo algunos conceptos. Se relaciona el aprendizaje adaptativo como un método educativo basado en evidencia. Esto es importantísimo, esto es sumamente importante. El tema de la evidencia de los datos permiten nutrir de información al proceso enseñanza-aprendizaje para lograr individualizarlo. Y aquí uso el anglicismo del Learning Analytics. ¿Cómo podría traducir el Learning Analytics? Como la analítica del aprendizaje, si quieren verlo así. Entonces, si quisiera cuantitativizar el ejemplo, yo podría lograr cierta estadística como una evaluación diagnóstico de mis estudiantes e ir verificando cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, cuál es su mejor forma de aprendizaje y cuál es la forma que tal vez no es tan propicia para generar un proceso de aprendizaje afable para el estudiante. Y teniendo cuantificados, estoy relacionando solamente para el ejemplo la cuantificación, teniendo toda esa data diagnosticada, en este caso, en el ejemplo, de manera estadística, si quieren verlo así, podría insumir esa información para lograr una currícula que tome en cuenta toda esta información y lograr procesos formativos personalizados a las necesidades de cada estudiante. Solamente para el apunte de lo que me decía Nancy. La Ley 70 no hace eso. ¿Ya? Solamente para relacionar las distinciones. El aprendizaje adaptativo permite modificar la propuesta educativa de forma personalizada y en tiempo real, teniendo en cuenta el desempeño de cada estudiante. Entonces, impensado que tengamos un aula con estudiantes que son clones, que todos tienen la misma capacidad cognitiva, se podría pensar, y todos tienen, no sé, ciertos caracteres de personalidad, de temperamento. Bueno, puedo usar la psicología en este caso para vincular la homogeneidad de un grupo. Los grupos, por lo general, son bastante heterogéneos porque su razón sociocultural, psicológica, cognitiva es distinta, es diferenciada. Les pongo un ejemplo muy particular en esta conformación de este grupo. Y tengo aquí mi lista al lado. Somos 12 personas que como formación base, comunicador social, auditor financiero, abogado, administrador de empresas, ingeniero comercial, bueno, realmente en temas formativos diversos. Entonces, es muy complejo que yo haga, en este caso, un contenido que trate de homogenizar justamente esta
transmisión de conocimientos. Imagínense en un aula donde realmente las diferencias personales, las características de cada discente tome particularidades propias de cara al proceso formativo. A ver, incluso podríamos hablar, es particular para nosotros, no sé cuán familiar para los docentes en educación superior el tema del aula multigrado, por decirles algo, ¿no es cierto? O no solamente hablaría del aula multigrado, podríamos hablar de contextos donde en un entorno virtual confluyen estudiantes con lengua materna diferenciada, ¿no es cierto? El curso se puede impartir en idioma inglés, pero tenemos personas que hablan, su lengua nativa no es el inglés, ¿no es cierto? Entonces ahí puede en cierta forma relacionar también procesos formativos que requieren cierta personalización en algún desempeño del proceso formativo. El estudiante es considerado sujeto activo en este proceso de aprendizaje, donde posee fortalezas, posee debilidades, posee necesidades particulares, a razón de la cual se debe seguir una ruta de aprendizaje acorde a sus características y no a un proceso que sea homogenizante o estandarizado para todos. Aquí les doy un par de referencias. Estos dos documentos se los voy a compartir también para que puedan relacionar. Mil disculpas si los tengo en inglés, pero son buenos documentos que nos ayudan a comprender un poco el concepto del aprendizaje significativo. Ya yendo un poco más, aquí les hago una referencia que vincula, está confluyendo tres elementos propios del aprendizaje significativo: lo personalizado, lo diferenciado y lo adaptativo, que también vinculan, teóricamente hablando, elementos del modelo cognitivo, el cómo aprenden las personas, elementos tecnológicos y elementos de Big Data, ¿no es cierto? Gran cantidad de información. Sabemos que ahora el mundo virtual, el tema del celular, ¿no es cierto? El hecho de tener el celular empieza a generar datos, ingente cantidad de datos segundo a segundo, ¿no es cierto? Entonces, toda esa información desestructurada requiere de ser sistematizada para poder ser asimilada en el proceso formativo, en algo, como dice en el círculo debajo, en el naranjita, las analíticas del aprendizaje. Entonces, puedo insumir gran cantidad de información para justamente lograr estos procesos formativos que sean cada vez más personalizados. ¿Y por qué esta personalización, la necesidad de esta personalización? La virtualidad está generando este tipo de tendencias. Las necesidades de los procesos formativos actuales me están generando este tipo de aproximaciones. Bueno, y ahí les doy la referencia de dónde saco ese gráfico, ¿no? Todo esto yo se los voy a compartir también para el que guste leer con mayor detenimiento esta información. Aquí les pongo un esquema que vean que vincula como una ejemplificación, ¿no es cierto? Un salón de clase donde convencionalmente ahí existe parte del proceso enseñanza-aprendizaje, la interacción estudiante-alumno, donde el profesor, en este caso, está recabando datos del progreso del alumno. El alumno igual va a recibir una retroalimentación, un feedback, logrando un modelo cognitivo a través de esta analítica, ¿no es cierto? El aprendizaje adaptativo inteligente justamente va a tratar de capturar todos estos elementos a través de actividades de aprendizaje. Ir adaptando la secuencia, el ritmo, la pedagogía, las presentaciones a través de una retroalimentación inteligente. Hay una alimentación continua. Entonces, esa adaptación continua justamente permite esta personalización constante, lograr procesos que sean cada vez más propios, más particulares para el contexto al cual estoy desarrollando. Otra vez una referencia que anteriormente ya había citado. Y a ver, sigo con esto. En este esquema de DAVI, les estoy mostrando cómo la evaluación no solamente es el proceso. Sabemos que un plan de clase, por decir algo, además del proceso,
existe también la necesidad de una evaluación. La evaluación toma también su particularidad adaptativa, donde esto va vinculando una ciclicidad, ¿no es cierto? Esta ciclicidad vincula un banco de reactivos, preguntas, por decir algo. Esta es una ejemplificación nada más, ¿no? Que termina generando una selección de las mismas. Estas se dosifican, digamos, para dar una retroalimentación al contenido que se va desarrollando. En tiempo real se puede dar cierta ponderación a las actividades que se van realizando y así se genera un ciclo de evaluación adaptativa en este mismo contexto. La evaluación adaptativa también puede relacionar pruebas de redireccionamiento que distingan no una misma dificultad para todos los estudiantes, sino dependiendo de la naturaleza de aprehensión de ideas de los estudiantes, es posible lograr evaluaciones diferenciadas que implícitamente den grados de dificultad al momento de evaluar, ¿no es cierto? A esto se me viene muy en mente lo que decía Nancy, ilustraba hace un momentito, ¿no? Nancy decía el tema de las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares, en cierta forma, buscan hacer esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos una currícula base y de la currícula base existe una dosificación de esa currícula base que puede ser adaptada orientando a un estudiante con discapacidad. Por supuesto que la evaluación tiene que también tener sus propias adaptaciones, pero esto es más grande. Esto no está relacionando personas con discapacidad, está relacionando un grupo de discentes heterogéneo con sus propias necesidades, sus propias particularidades, sus propios ritmos, sus propias, bueno, una connotación ampliamente diferenciada. El aprendizaje adaptativo y la evaluación adaptativa contempla contenidos, comprende actividades de aprendizaje, comprende evaluaciones, comprende retroalimentación en tiempo real, comprende cierta dinámica que permite ajustar los contenidos, permite lograr una construcción de perfiles diferenciados y así también hacer una retroalimentación constante. Ahí les pongo la referencia de dónde viene ese dato. Y así, como nos inunda la tecnología, existe una gran cantidad de aplicaciones que permiten hacer una currícula adaptativa, ¿no es cierto? Entonces aquí les pongo una de las tantas, que esto realmente ha debido quedar muy pequeñito en la consonancia de lo que ahora viene con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial realmente ha generado muchísimas más aplicaciones, muchísimos más sitios, softwares que hacen este tipo de manejos. Ya, este esquema lo que está buscando es tres conceptos, ¿no? El concepto de aprendizaje adaptativo, el concepto del aprendizaje líquido, donde se habla de un aprendizaje que fluye y se adapta, algo que Álvaro decía, el ritmo y las necesidades de cada alumno, y el tema del manejo de información, el manejo de data, analizar información que nos permita mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, Rodrigo, sí, por favor. perdón, me Sí, disculpas. adelante, por favor. Estaba mirando tus diapositivas y me parece bien interesante lo que estás mostrando, Sí, pero tengo algo que no logro comprender por favor. referido a cómo vamos a evaluar o cómo vamos a trabajar con cada uno de nuestros estudiantes. Ajá, No sé si vamos a hacerlo con objetivos o si vamos a hacerlo con competencias y habilidades, ujú, ¿no? Me parece que ambos podrían sí, ajustarse a este modelo, así es. pero eso es lo que me interesa mirar un poquito en función del enfoque, porque tú tienes mayor expertise en ese tema, a cuál de los dos podemos ir adaptando este trabajo. Gracias.
Mira, es un gran apunte que refiere Álvaro. Pareciera que cuando uno habla de currícula y dice un currículo por competencias o un currículo por objetivos, está hablando de agua y aceite. No es así. Más aún cuando estamos hablando de un currículum adaptativo. Podemos plantear objetivos y a la vez también podemos relacionar algunos enlaces competenciales. Les voy a mostrar cómo se hace ello también. Lo cierto es que no es una tónica de decir, o me quedo con los objetivos o me quedo con las competencias. De hecho, ya había dado el atisbo Álvaro de decir, me parecería que va con ambos. Y esa es la lógica, va con ambos. Puedo tratar de lograr, incluso puedo ir un pasito más allá. No solamente hablar de competencias, sino también de hablar de capacidades. Algunos tienden a hablar, más allá de capacidades, hablar de habilidades. Les voy a comentar eso también, pero esta es una tónica bien interesante. Entonces, si quiero relacionar, esto voy a avanzar un poquito más adelante, vuelvo sobre el punto de los objetivos y las competencias, pero si quiero relacionar el punto de lo que acaba de consultar Álvaro, es como una especie de una mirada contestataria a no solamente considerar un currículum por competencias o un currículum por objetivos, sino más bien en una mirada tal vez más ecléctica, diferenciadora, tratar de ver la conveniencia de insumir objetivos y también buscar ciertos alcances competenciales. Pero de eso les voy a mostrar a continuación. Les voy a mostrar estoy cerquita de mostrarles lo que quiero relacionar. A ver, en este esquemita, vean que enlaza estos puntos de la experiencia, el desempeño, la retención, el mastery learning, la retroalimentación, el tema del diseño instruccional, el tema de los dashboards, el tema del, bueno, muchos elementos que en práctica se van conjuncionando. No existe un recetario de decir paso 1, paso 2, paso 3. No, no va en ese sentido. Les voy a mostrar algunos elementos de cómo procedimentalmente se va adoptando un currículo adaptativo, pero no va en una lógica de protocolar, ¿no es cierto?, de seguir los pasos de esa manera. Les voy a mostrar eso un poquito más adelante. A ver, este es el aspecto que quisiera podamos dialogar relativamente. La semana pasada he estado presente en una conferencia. Estaba un experto educativo que tenía una mirada respecto de la educación del futuro. Él decía, en sus palabras, ¿no? Yo estoy considerando que nosotros, no lo veía una persona muy vieja, ¿no? Era una persona, perdón, si no quiero hacer nada peyorativo, de hecho no lo estoy identificando a la persona, no estoy identificando quién es, pero decía, considero que esta va a ser la última generación en que nosotros estemos presentes frente a nuestros estudiantes en un aula, que utilicemos pizarrón y delante de nosotros estén nuestros estudiantes en un pupitre y puedan tomar los apuntes de la explicación que estamos brindando. Esa era su percepción de cómo la educación se va a dar en los siguientes años. Algunos hablan de que la educación está tendiendo a ser más virtual. Otros dicen que hay una preferencia, de hecho, el COVID, el episodio sanitario mundial, fue solamente un desajuste que nos obligó a llevar a la virtualidad y ahora estamos en la necesidad de volcar nuestros procesos formativos a la presencialidad. Eso es por un lado. Y por otro lado, va la otra conexión que decía procesos formativos que por supuesto están administrados bajo un sistema orientados al conocimiento de todos, la colectividad, o procesos formativos orientados a la individualización. Entonces, estas dos tendencias, tanto en lo virtual presencial como en lo individual colectivo, están presentes.
no en una sola dimensionalidad o solamente una combinación. Tal vez ahí es una combinación intrincada, ¿no es cierto? Que toma muchos elementos a considerar. Pero quisiera desde su óptica, si estaríamos pensando en una prospectiva de los siguientes 5, 10, quién sabe, incluso los siguientes 20 años. De hecho, se dice que los procesos formativos se evalúan en el largo plazo, pero pensemos que hablar de futuro nos es hablar de por lo menos una década por delante. ¿Cuál será la tendencia de la educación? No sé si tienen alguna intuición. ¿Será virtual? ¿Será más presencial? ¿Será más colectiva, más individualizada? ¿Qué presumen ustedes? ¿Qué podría pasar en el mundo? ¿Qué podría pasar en Bolivia? ¿Tienen alguna mirada al respecto? Si me pueden auxiliar un poquito, por favor. No sé si me dejo entender, tal vez he confundido demasiado. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Cecilia. ¿Me auxilia, por favor? Sí, doctor, y gracias por ceder la palabra. Muy interesante su cuestionante y nos hace reflexionar. Considero que con los avances tecnológicos, sí, muchas cosas ya se van a ir tal vez al recuerdo, ¿no? Como varios, incluso artefactos, profesiones, oficios y otros también van a aparecer. Entonces, más que una desventaja, yo lo veo como una oportunidad de crecimiento y que donde la universidad, como una academia, debería saber, bueno, reconocer y también aprovechar estos espacios vacíos aún para poder investigar y para poder generar no sé, carreras, por ejemplo. Otro aspecto también importante es que el poder estar frente a frente en una conversación y más aún en un proceso de enseñanza-aprendizaje, eh, bueno, es otra realidad, ¿no? Motiva, es un compromiso el que uno asume y también en algunas profesiones pienso que las prácticas profesionales o ya en los posgrados va a ser muy útil más bien la presencialidad, pero ya una presencialidad no clásica, ¿no? Como ahora la vemos. Tendría que tener algún elemento más, un plus, para poder destacarse y poder optar por la presencialidad. Si bien algunas universidades ya estamos viendo en países desde hace años, ¿no? Algunas universidades en Estados Unidos concretamente ya las clases son totalmente virtuales y también se escogen los módulos, las asignaturas, incluso uno gestiona ya su tiempo, su economía. Entonces, podemos reconocer esa gran ventaja de la virtualidad, pero de otro lado, el contacto humano, físico, ya sea en educación preescolar, escolar, en la educación superior y de posgrado, tendría que tener un adimento más. Esa es mi opinión, doctor. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Y agradezco enormemente que pueda prender su cámara, porque, bueno, el por qué utilizamos Zoom es justamente porque queremos, en cierta forma, romper la barrera de lo frío que es la virtualidad, ¿no? Generalmente acostumbramos a cuando se realiza el tema de sesiones virtuales, en Zoom, por decir algo, todos a cámara apagada, ¿no es cierto? Entonces yo termino hablando con personas que nunca he conocido y, bueno, no las he conocido, por lo menos conocer su rostro. Y bueno, terminamos hablando, ¿no? Terminamos departiendo algunas ideas, ¿no? Entonces, seguramente va con eso, con lo que decía Cecilia. Puede haber alguna tónica que nos permita mejorar. Hay una tendencia a cierta virtualidad.
puede haber alguna tónica que nos permita mejorar esa virtualidad, porque en cierta forma da comodidad, ¿no es cierto? Da incluso alcance en términos económicos, ¿no? Es decir, accesibilidad, si quieren verlo así. Algo que no me relacionaba muy bien, Cecilia, si gusta complementar o si gusta alguien comentarme al respecto, y la tendencia será más a individualizar o a colectivizar la educación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Me permites? Por favor, Álvaro, auxílieme. A ver, yo pienso que esta cuestionante que tú nos planteas es significativamente importante, ¿no? Por dos razones fundamentales. Uno, por el hecho de la virtualidad y otro por el hecho de la presencialidad. Desafortunadamente, y me ha tocado vivir como experiencia, no necesariamente, ¿no? Lo presencial debe ser virtual o lo virtual debe ser presencial. ¿A qué me refiero con esto? Con los contextos en los que nos vamos moviendo, ¿no? La experiencia que les digo ha sido del año 2018 seguramente, cuando han ido a inaugurar una aula virtual justamente a una provincia de Chuquiuta, en Potosí, ¿no? Se ha hecho todo un, un programa para que llegue el presidente, ¿no? A inaugurar esas aulas virtuales. Pero ¿qué no han pensado? Que se había acabado el diésel del generador de luz. Entonces, cuando ha llegado el presidente, no había luz. Y su contexto ha terminado sin funcionar en la virtualidad, ¿no? Entonces, es importante mirar ese contexto para mirar si va a ser presencial o va a ser virtual, en todo caso, ¿no? De nada sirve que hagamos algo virtual si no vamos a tener el contexto de donde el estudiante se desenvuelve o donde el estudiante tiene la posibilidad de acceder o no a este recurso virtual, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es sumamente fundamental por un lado, y la otra parte es la individualización y la colectivización. Si bien la tendencia, ¿no? Tiende a ser más bien un trabajo de individualización, ¿no? A partir de alguna experiencia que yo he tenido con un trabajo de investigación del, del aula invertida, por ejemplo, ¿no? Que me ha ayudado a entender la comprensión de lo que el estudiante realmente quiere y puede aprender, ¿no? Desde un proceso individualizado, pero que necesariamente ha sido compartido con sus estudiantes en una colectividad que ha podido generar discusión, análisis, reflexión, etcétera, ¿no? Entonces, estos aspectos me permiten a mí hacer una analogía de ambas cosas o de ambas situaciones de manera conjunta de aquí a largo plazo, ¿no? Eso solamente quería aportar. Muchas gracias, Álvaro. Qué interesante esa experiencia que nos refiere del flipped classroom, ¿no es cierto? El aula invertida. Muy interesantes son ese tipo de dinámicas, porque uno termina escuchando, ¿no es cierto?, las necesidades y qué realmente uno esperaba de esta clase. En esa esencia monologada que tiene el docente de la clase magistral, termina impartiendo una clase y planifica ciertos contenidos que al final del día no termina siendo de llegada al discente, ¿no es cierto? El estudiante tenía otra expectativa y hay una brecha que dista entre lo que el docente pretendía dar de lo que el estudiante tenía la mirada de aprender, ¿no es cierto? Entonces, hay una necesidad de juntar ciertas necesidades. No sé si es que alguien tiene algún comentario adicional que guste compartirme. Doctor, buenas noches. Por favor. Doctor, Bueno, doctor, yo creo que mm, las clases siempre han tenido esta esencia de virtual y presencial, pero sí he ido reconociendo su papel importante en la virtualidad desde la pandemia, ¿no? Porque siempre ha existido estas clases a distancia, una educación a distancia, pero no estábamos tan asimilando
este método de enseñanza a distancia. Desde que ha venido la pandemia, prácticamente lo hemos ido asimilando ya propia de la educación, ¿no? Pero hay que reconocer que siempre ha existido, ¿no? Y de hoy para adelante, por ejemplo, las sesiones, las clases ya en grado y posgrado, se hacen en el entorno híbrido, ¿no? Tanto virtual, presencial, pero que básicamente tenemos que entender que hay situaciones de fuerza mayor que, como estamos en el presencial, pueden obligar a una clase virtual. Claro. Creo que ya básicamente las clases de hoy para adelante son híbridas, ¿no? Porque hay situaciones insalvables que obligan a adoptar este método, ¿no? Ya como docentes de aula tenemos que ya estar preparados, ¿no? Porque lo de la pandemia ha sido un cambio de 360, ¿no? De la presencialidad a la virtual ha sido un cambio trascendental, ¿no? Para los docentes y estudiantes y todos enrolados en el tema de la educación. Gracias. Muchísimas gracias, Freddy. Creo que por ahí tenía Nancy, estaba queriendo compartir. Por favor, Nancy, le escuchamos. Doctor, sí, quizás un apunte para poder aclarar algún dato sobre el tema de sobre las adaptaciones curriculares que directamente lo relacionamos con discapacidad. Bueno, según la teoría, las adaptaciones curriculares se relacionan con la educación especial. Y educación especial significa atención a discapacidad, dificultades de aprendizaje y también talento extraordinario, ¿no? No necesariamente se correlaciona directamente con la discapacidad. Por lo tanto, la 070 atiende en forma personalizada, individualizada, las adaptaciones curriculares, ¿no? Atendiendo estos tres tipos de niveles en educación especial. Respondiendo a su segunda pregunta, Doc, considero yo que la tendencia a futuro van a ser las modalidades de educación de forma virtual y en forma individualizada, aunque también podríamos considerarla colectiva, como en este caso, ¿no? En las aulas virtuales trabajamos en forma individualizada, pero sin embargo, este conocimiento se puede conllevar en un nivel mucho más, en mayor cantidad de participantes, ¿no? El ejemplo que nos daba usted que hasta hace unos días se encontraba con 800 personas en un curso determinado que tenían un aprendizaje individualizado, pero gracias a estas herramientas digitales podemos llegar a una mayor cantidad de participantes, ¿no? Entonces, la tendencia es individualizada como también a la colectiva. Solo eso, doctor. Muchas gracias, Nancy. Estoy plenamente de acuerdo con lo que se refiere de la orientación de la adaptación curricular. Sin embargo, en práctica, por eso le decía la distinción de lo enunciativo, de lo declarativo, versus la práctica en aula. ¿Qué pasaría? Y estamos hablando a través de docentes que van en formación de, bueno, un docente de educación regular, de magisterio, si quiere verlo así. Y en su aula se presenta un niño con discapacidad visual. ¿Tendrá la posibilidad de hacer una adaptación curricular para un niño con discapacidad visual? Y pensemos por otro lado, ¿no? Si estamos hablando de talento extraordinario y se me presenta un Albert Einstein, ¿no? Un niño que tiene Asperger, pero tiene realmente una capacidad de abstracción matemática excepcional. ¿Tendré la capacidad formativa para individualizar una currícula que me permita atender esta necesidad formativa? Bueno, es un cuestionamiento que lo vamos a hablar mucho más extenso. Ahora, en esta relación, como ustedes lo han ido dilucidando, virtualidad, presencialidad.
No es por el COVID, ¿no es cierto? Posiblemente si el COVID no hubiese existido, esta tendencia a generar procesos virtuales ha ido aumentando en el tiempo. El COVID ha generado un impulso, ha sido realmente un despegue muy interesante porque nos encontramos ahora considerando una modalidad educativa virtual con más profundidad de lo que existía antes del COVID. En el tema de individualizar o colectivizar, una de las tendencias de la individualización es el autoaprendizaje. Y el tema de la colectividad también vincula procesos formativos de largo alcance, de larga amplitud. Entonces, hay una tendencia por ambos lados. Y aquí quiero mostrarles alguna evidencia. Aquí tengo resultados del The Chronicle of Higher Education, que hace una encuesta a 350 gerentes educativos. Por favor, tomen en cuenta gerentes educativos, no hablando un tema de una gerencia empresarial, sino quién es el decano, si quieren verlo, quién es la máxima autoridad educativa de universidades acerca de tendencias consideradas más relevantes en educación superior. Y vean estos resultados, por favor. Entonces, ¿cómo leo estos resultados? La parte que es ploma vincula un impacto negativo y la parte que es negra en esa frecuencia porcentual vincula un impacto positivo. Entonces, algo que decía Freddy hace un momentito, vean esa primera frecuencia de los cursos híbridos que tienen componentes en línea y tienen componentes face to face, cara a cara. Más positivo, ¿no? 81% de impacto positivo. Vean otra tendencia. Aprendizaje adaptativo a educación personalizada. Vean esa tendencia, ¿no es cierto? Bien interesante. Vean la tercera categoría. Tecnología que incrementa la interacción entre estudiantes. Ayudarnos de la modernidad, de las herramientas tecnológicas para aumentar interacción, ¿no es cierto? Entonces, el Zoom con cámara es mejor que el Zoom sin cámara. Educación basada en competencias. De esto hablábamos hace un ratito con Álvaro y vamos a volver a hablar. Pues hay una tendencia, algunos dicen incluso una moda, hacer una currícula por competencias. Bueno, en algunos casos incluso puede ser una exigencia, ¿no es cierto? De hecho, hay una exigencia en el sistema universitario, producto de los congresos universitarios que hace nuestro sistema, para que tendamos nuestros currículos en educación superior a un enfoque por competencias. ¿Por qué? Bueno, ahí debe haber su entramado detrás, ¿no es cierto? Pero no creo que responda a una mera moda. A ver, tres categorías más que son las menores, ¿no? La evaluación del aprendizaje previo, cuando uno dice el aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Entonces, tratar de recordar todo lo anterior, utilizar todo lo anterior para generar nuevo conocimiento. El tema de los recursos educativos abiertos y o gratuitos, y el tema de los recursos masivos, los MOOCs, como les decía, ¿no es cierto? Entonces, una tendencia, y vean que el 52%, en este caso, curiosamente, está con el impacto negativo. Entonces, de esta encuesta, lo que podemos traer como corolario, primeramente vincular el tema de la necesidad virtualidad, pero con ciertos atisbos de presencialidad. Lo híbrido parecería que todavía nos quiere llevar a una tendencia que conjuncione ambos elementos. El aprendizaje adaptativo es una tendencia, el uso de la tecnología para mejorar la interacción, otro aspecto también importante, y resulta algo que existe mucha literatura al respecto, cuando los cursos son altamente masivos, se convierte en una especie de se dispersa, ¿no es cierto? Se hace una transmisión bastante dispersa. Es complejo y hay formas, ¿no? Pero simplemente estamos viendo algunas tendencias con esto. Algunos desafíos que trae el aprendizaje adaptativo. Necesidad de grandes conjuntos de datos, big data, les decía, gran cantidad de información. Tratar de cómo lograr estos datos sean recabados a través de las plataformas. Un tema regulatorio puede ser inmerso a todo esto. En el caso boliviano realmente no tenemos nada al respecto. No hay una seguridad en entornos educativos. Estoy trabajando ahorita en estos momentos con una tesis doctoral que tiene que ver el tema de regulación de entornos educativos para el sistema educativo universitario.
Bueno, pero es uno de los puntos que también exige esta situación. La aplicación con cualquier tema, no solamente con los temas más estructurados, muy distinto hablar de enseñar un cálculo o enseñar, no sé, tal vez una materia de etnografía, por decir algo, ¿no? Entonces, realmente las connotaciones son completamente distintas. La inclusión de procesos colaborativos de aprendizaje en un 6, limitaciones del sustento pedagógico conductista, y en el 7, las limitaciones en el tipo de evaluaciones. Sintetizo estas 5, 6, 7, ¿no? Gran parte de la escuela actual, por más que uno hable de virtualidad, de tecnología, no logra superar la escolástica convencional, tanto por el docente como por el discente. El docente tiene la necesidad de dar una explicación monologada y el discente tiene la necesidad de reafirmar sus conocimientos a través de una tercialización de alguien que le diga, estás haciendo bien, tengo que evaluarte, tengo que calificarte, tengo que darte una ponderación, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de elementos limitan el aprendizaje adaptativo porque el aprendizaje adaptativo, en cierta forma, propicia procesos autoformativos. Entonces, difícil lograr un proceso autoformativo en un entorno que es altamente escolástico. A ver, sigo con esto un poco más. Siguiendo con algunos conceptos fundamentales del currículo adaptativo. No puedo creer cómo ha pasado tan rápido el tiempo. Ayúdame, por favor, con... hemos hablado hace un momentito de qué es el aprendizaje adaptativo. Y en consonancia, bueno, era parte de nuestros contenidos no hablar solamente de aprendizaje adaptativo. El concepto, de cierta forma, es claro. El concepto nos vincula personalización, que atienda necesidades, necesidades y capacidades distintas para cada componente formativo, cada estudiante, que verifique el tema de contextos, ritmos, que verifique ciertas necesidades particularizadas y, por supuesto, si la tecnología está imbuida en todo esto, sería el escenario propicio que permita generar información, señales, evidencia que logre esta currícula propia para cada necesidad formativa. Ya, en este sentido, si me pueden auxiliar, por favor, con un conceptito. Sabemos que es aprendizaje significativo, hemos hablado de un concepto. ¿Qué será un currículo adaptativo? ¿Qué comprende un currículo adaptativo entonces? ¿Alguien me auxilia? A ver, voy a ver si en chat tengo algo. Doctor, Por favor. doctor, buenas Daisy, noches. ¿me auxilia, por favor? Respecto, sí, sí, respecto a lo que es currículo adaptativo, ¿no? Es un tipo de estrategia educativa generalmente dirigida a estudiantes con necesidades educativas especiales, que consiste en la adecuación en el currículum de un determinado nivel educativo con el objetivo de hacer que determinados objetivos o contenidos sean accesibles para todo el grupo, o bien modificar aquellos elementos del currículum que no sean funcionales para la totalidad de los estudiantes. Excelente. Eso, doctor. Muchas gracias, Daisy. Es un buen concepto, ¿no es cierto? Adaptativo, vincular justamente esa necesidad de aprendizaje diferenciador para cada uno de los estudiantes. A ver, voy a conectar, por ahí tengo algo de Álvaro más. ¿Ya? Voy a leer eso más. Álvaro nos dice, un currículo adaptativo es un enfoque educativo que se ajusta a las necesidades, intereses y habilidades de cada estudiante, permitiendo un aprendizaje más personalizado y efectivo. Interesante, ¿no? Es un gran concepto. Es un gran concepto. Entonces, voy a quedarme con la parte última que dice, permitiendo un aprendizaje más personalizado y efectivo, ¿no? Entonces, ese elemento es de lo destacable de este concepto. Un currículum en que el alumno, el profesor y el contenido se va adaptando de forma simultánea y sinérgica entre sí, con la finalidad de acelerar el aprendizaje de los alumnos. Existe una guía, guiados por el profesor, se da una personalización por el estudiante y habilitado por el contenido que a menudo,
la ayuda tecnológica permite justamente esta adaptación. Se habla de una evolución constante que vincule, perdón, no sé por qué eso ha saltado ahí, solamente es mi referencia, que justamente trate de hacer una distinción, utilizar, insumir la información de los estudiantes. Por supuesto, si estamos hablando de grupos más reducidos, será mucho mejor, podré adaptar mejor el currículo y podré lograr justamente procesos personalizados más proclives a las necesidades formativas del contexto, ¿no es cierto? Entonces ahí le estoy dando una referencia que también se las voy a compartir. Perdón, ¿había alguna consulta? Me dicen, por favor, me interrumpe en cualquier momento. Ya no es necesario ahí hacer alguna seña o esperar a que yo me calle para intervenir. Cualquier momento, por favor. Entonces, perdón, los escucho, los escucho. Si es que me tienen que decir algo, los escucho, por favor. Me interrumpe. Doctor, doctor, Sí, le escucho, por favor. Estoy hablando con ¿cómo Glover. está, doctor? ¿Cómo está? Sí, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Disculpas, estuve en carretera, pero escuchándoles atentamente. Tengo una inquietud a propósito, doctor, después de haber escuchado todos los comentarios, etcétera. Asumiendo que nosotros estamos trabajando ya con estudiantes de pregrado o posgrado, si bien manejamos el currículo adaptativo, se puede hacer, entiendo, sobre todo en pregrado, pero ¿qué pasa, digamos, con los objetivos mayores? Asumiendo que los profesionales, además de ejercer nuestro trabajo, ganarnos el pan del día, qué sé yo, pues tenemos una misión fundamental, que es aportar al desarrollo del país, ¿no? Trabajar con la sociedad, sus coyunturas, todo lo que significa sus realidades, etcétera. ¿En qué momento converge, digamos, estos currículos adaptativos, converge por ese bien mayor, por ese bien común o por esos objetivos, digamos, de desarrollo del país, de las sociedades, etcétera, doctor? A ver, Gracias. esto yo lo relaciono solamente como una impresión muy personalísima, ¿ya? Pero yo no hallo que el tema de un currículo adaptativo sea disonante a un objetivo más grande que propicie desarrollo, ¿no es cierto? Parecería que un currículo adaptativo está ralentizando el proceso, cuando en realidad lo que busca más bien es generar un ritmo acelerado de un proceso de transmisión, un proceso de aprendizaje, si quieren verlo así. ¿Qué es lo que ocurre con los procesos colectivos? En esta tónica, por favor, no estoy dando un precepto de cómo tienen que hacer las cosas. No, esto no es realmente así debe ser, ¿no es cierto? No, simplemente estamos en una discusión académica. Y dentro de esta discusión académica, la tónica es que los procesos colectivos enseñan muchos, enseñan de todo, con un mar de conocimientos, con un centímetro de profundidad, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de formación diletante termina siendo más en desmedro del objetivo grande, como usted lo relaciona, Grover, ¿no? Es decir, cuán favorable puede ser enseñar a las masas, digamos, perdón que lo tome así con esos términos, cuando estoy enseñando muy poco de una manera realmente muy somera, lo que pretendería en este caso es más bien lograr un aprendizaje individualizado que verdaderamente busque el afán último, que es mejorar procesos distintos que persigue la educación. Orlando, por favor, le escucho, está con la manito levantada y no quiero hacer esto un monólogo, ¿no es cierto? Realmente es bueno escucharnos entre todos. Adelante, Orlando, por favor. Gracias, profesor. Mire, le voy a contar, y bueno, a todos, buenas noches, una anécdota que pasa con mi propia hija a propósito del currículo adaptativo en secundaria, ¿no? Y de hecho, en educación superior todavía estamos lejos de este tipo de currículos adaptativos,
porque en realidad pasamos, muchos los docentes, me incluyo, ¿verdad? De largo a quienes de verdad necesitan. Y nosotros debemos brindarle, y la institución sobre todas las cosas, hacer este tipo de currículo adaptativo, ¿no? Pasa que uno de los resultados negativos cuando no se adapta el currículum a una persona que tiene, por ejemplo, TDAH, Sí, ¿no? Es tremendo, porque es el inicio y el fin de la estudiante, el estudiante, para que sea discriminado por sus propios compañeros y a la par por una pléyade de profesores que no conocen a profundidad la adaptación. La adaptación quiere decir, por ejemplo, en esa situación de experiencia que le estoy contando, ¿no? Darle una guía misma, un tutor de sus compañeritas, para que obviamente sea el inicio para practicar el bullying, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones que realmente alarman en este tiempo en nuestro sistema educativo, en los 3 niveles, por favor, ¿no? Y de eso estamos hablando y me place mucho que estemos escuchando y además la ponencia que usted está presentando y la participación de los compañeros acá. Simplemente ese comentario y me parece importante estas características asumirlas en la práctica. muy agradecido, Orlando, por esa intervención. Doctor, Nancy, le escucho, por favor, adelante. doctor, si bien el tema de las adaptaciones curriculares está regida al sistema regular, lamentablemente en educación superior existe una total indiferencia en atender este tipo de problemas, ¿no? Y no solamente digo en el pre, sino también en el posgrado. Sí, En alguna oportunidad yo tuve algún estudiante que por la falta de conocimiento, por, no sé, no tengo el término exacto de poder calificar ni accionar, le doy lamentablemente este ejemplo, donde tuve un participante que era ciego y que venía con la radio. sí, Entonces yo me acerqué a él y le dije, no, usted no tiene o no puede estar con radio acá, ¿no? Y me dice, es que yo soy ciego y grabo sus clases. Entonces, eso me dio a pensar y a reflexionar sobre este tema, porque existe una total indiferencia a poder atender este tipo de problemas en posgrado, ¿no? Y también hablar de TDAH no simplemente significa relacionarlo a la niñez, sino a personas adultas con formación claro. profesional. Pero, ¿cuáles son los desafíos dentro de educación posgradual? ¿Usted considera, doctor, que el docente posgradual pueda adaptarse a este tipo de posgraduantes con este tipo de necesidades? Es bien complejo el tema, porque nos exigiría a como docentes poder capacitarnos en otro tipo de habilidades, que creo que todavía, según la jerarquía de grado, eh, no queremos ver en realidad lo que está sucediendo en las aulas posgraduales. Y si me refiero al pregrado, podemos ver que este problema es mucho más abundante porque tengo yo en aula, mire, estoy hablando de un sexto semestre que tengo estudiantes en el pregrado con cierto grado de discapacidad. Tengo estudiantes epilépticos y algún estudiante con TDAH y existe una total indiferencia. La universidad aún no atiende estos temas. Si Ujú. en el sistema regular las maestras tienen cierto grado de formación en atención a la educación especial, en el sistema universitario no existe tal formación. Y yo creo que eso nos va a conllevar a asumir ese desafío a los docentes de pregrado y posgrado a podernos capacitar en estas nuevas exigencias del contexto educativo, ¿no? Entonces, solamente quería buscar una relación de lo que sucede en la actualidad en las aulas posgraduales y de pregrado. Muchas gracias, Eh, Nancy. si me Álvaro, permite por complementar, favor, adelante, por favor, Álvaro. eh,
a mí me parece que este tema que aborda Nancy es sumamente importante mirarlo desde una estructura integral de carácter adaptativo, que vaya no solamente en el nivel básico también, sino en el nivel universitario y en el nivel posgradual, porque no solamente estamos hablando de individuos, estamos hablando de todo el hacer que hacen estos individuos. Entonces, esto conlleva a mirar enseñanzas con carácter adaptativo, a mirar aprendizajes con este carácter adaptativo, a mirar infraestructura para este tipo de personas con alguna discapacidad, etcétera, ¿no? Y yo estaba pensando mientras hablaba Nancy, ¿cuántas de las universidades donde nosotros trabajamos tiene por lo menos una rampa o una rampla para que suban los estudiantes con sus sillas de ruedas que tú muestras ahí en el video, ¿no? ¿Cuántos de los profesores que están en el pregrado o en el posgrado somos capaces de entender de estas personas que están estudiando con alguna dificultad? Probablemente de aprendizaje, ¿no? Entonces, es importante mirar, me parece, la estructura desde una función adaptativa para que vayamos regulando estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Nada más. Muchas gracias, Álvaro. Realmente, ¿cómo se enriquece este diálogo con sus intervenciones, ¿no? Lo que refería Orlando, sumamente importante. A veces es fácil matizar la dificultad del aprendizaje, pero no diagnosticar las condiciones que trae consigo el estudiante. Eso es muy complejo y con ello conlleva la capacidad de poder lograr un acercamiento apropiado de parte del docente frente a esas condiciones que son propias de una heterogeneidad humana. Por otro lado, lo que relacionaba Nancy, sumamente importante. Si de pronto en nuestras aulas tenemos una persona con discapacidad visual, ¿cuál es el tratamiento que nosotros brindaríamos? Hay posibilidad de que nosotros podamos lograr un normal desenvolvimiento de la clase con aprovechamiento de todos sus integrantes en las mismas condiciones como lo estamos haciendo en este momento. La virtualidad me brinda algunas posibilidades para poder mejorar esta aproximación. Posiblemente sí, y de eso también voy a conversar al respecto. Y en lo que refiere Álvaro, esa integralidad es justamente parte de esta lógica del currículum adaptativo. En el sistema, ¿no es cierto? Desde la educación regular hasta la educación superior, pasando por la parte posgradual, justamente hay una tendencia. De hecho, Nancy hacía la referencia de esto con la Ley 70. La Ley 70, en esencia, desde la Constitución Política del Estado, es universalizadora. ¿Cómo puede ser una ley universalizadora y restricta que todavía tenga limitantes, no solamente infraestructurales, sino en el mismo proceso formativo para la heterogeneidad de los estudiantes con los cuales son parte de este sistema, ¿no es cierto? Ya, entonces, aquí en la currícula adaptativa reconoce a los estudiantes que no son un grupo homogéneo, decíamos, la heterogeneidad es diversa, es muy amplia, difieren sus estilos de aprendizaje, difieren sus intereses, difieren sus condiciones, difieren sus habilidades. Entonces, ese tipo de elementos son importantes de considerar. ¿Cuáles serán las ventajas de una implementación de un currículo adaptativo? Estudiantes que se vuelven mejores solucionadores de problemas y operan fácilmente en un nivel, lo metacognitivo es otro aspecto que estamos aquí también relacionando, que incluso puede enlazar aspectos motivacionales, ¿no? Anticipatorios, desarrollando cierta autonomía y cierta autorregulación. Los estudiantes y maestros tienden a ajustar constantemente un currículum para satisfacer necesidades individuales del aprendizaje. Entonces, decían, ¿no? Si en este caso, en un grupo relativamente acotado,
identificamos algunas necesidades particulares. De hecho, el por qué daba la expectativa inicial es justamente para que ustedes me puedan transmitir ciertos elementos y yo pueda informacionalmente tratar de adaptar un planteamiento que no esté escrito en piedra, sino que puede ser ajustado en función de las necesidades formativas que ustedes tengan. La retroalimentación, por supuesto, es fundamental para lograr este proceso de ajuste y permite la mejora continua de un plan de trabajo, un plan de estudios, un plan de clase, ¿no es cierto? La evaluación del tipo formativo son determinantes, se vuelven en cierta forma controladores del aprendizaje en el proceso de adaptación, es decir, la evaluación constante brinda información, brinda data, ¿no es cierto? Esta data no solamente es para calificar, para lograr una nota, si quiere verlo así, sino sirve como ajuste del proceso formativo para que continuamente se vaya adaptando, vaya modificando, vaya monitoreando, evaluando, haciendo un seguimiento de las necesidades formativas del grupo. En los desafíos del currículo adaptativo, se podría pensar que las dificultades para evaluar las necesidades individuales de aprendizaje es de los aspectos más trabajosos, ¿no es cierto? ¿Cómo podría evaluar necesidades distintas? Si agarramos teóricamente, ¿no? De pensar que hay personas que son más visuales, posible otras más auditivas, posiblemente otras más kinestésicas. Esa particularidad, esa simple heterogeneidad, me da un reto de tratar de evaluar de maneras distintas. Ahora, ¿qué hago con eso? Si tengo un grupo bastante heterogéneo, genero pruebas diferenciadas, genero contenidos distintos en función de las necesidades particulares. Bueno, esos son los aspectos que se tienen que tomar como un desafío. Las aproximaciones para hacer ello, las estrategias, los modelos, las dinámicas son diversas. Hay mucha teoría y mucha literatura al respecto. Algo que Nancy ya avisoraba con esto, ¿no? ¿Y cómo hacemos ante un grupo humano de docentes que todavía no está en posibilidades de aplicar un currículo adaptativo? Bueno, tal vez estamos ahora en contexto de educación regular, pero imagínense en una educación superior. Imagínense una educación regular que igual tiene distinciones en área urbana de área rural. ¿Cuán posible será lograr en el área rural un currículum adaptativo con otras limitaciones que son mucho más complejas, no solamente en lo formativo, sino también en lo infraestructural? Existen necesidades de capacitar a los docentes para llevar a cabo enfoques educativos empleados, diferenciados, quisiera decir con eso, y la creación de una nueva mentalidad que reconozca las necesidades de los diferentes alumnos y respalde a los alumnos, perdón ahí por la adjetivación de más lentos. En realidad, la lógica es con dificultades específicas de aprendizaje a través de un plan de estudios diferenciado, ¿no es cierto? ¿Por qué lo de lento, no es cierto? Porque decíamos el tema de ritmos, en cierta forma. Uno puede incluso vincular el tema de esto no es una carrera, ¿no es cierto? No es que el que llega primero a la meta es el que logra el mejor aprendizaje. Entonces, realmente hay ritmos diferenciados que uno va trabajando, ¿cierto? Algunos aspectos claves para promover un currículo adaptativo conllevan el tema de acordar y tener claridad sobre el modelo educativo imperante que se utiliza en el sistema, tratar de procesos formativos bajo ese modelo educativo que contemplen esta diversidad y estén preparados para adoptar estas diversidades, y tal vez utilizar el uso de tecnologías puede ayudar a promover un aprendizaje de un currículo adaptativo. Utilizar diversas estrategias pedagógicas puede ser un camino también importante que permita en cierta forma lograr ciertas ejemplificaciones, ciertas simulaciones para lograr el mejor de los contextos formativos en diferenciación, en distinción de un grupo que es ampliamente heterogéneo. A ver, quiero seguir propiciando a esta comprensión del currículo adaptativo inicialmente bajo ciertas percepciones que ustedes pueden ayudarme a alimentar. Quisiera con esta primera actividad
tener un apuntito de parte de ustedes sobre la importancia del currículo adaptativo en la educación superior. Eh, Pensemos que podemos tener algo escrito, ya sea que lo hagan digital en un Word o si quieren hacerlo papel y lápiz, de una plana, ¿no es cierto? Que no sea muy extenso, que brinde, no sé, unos párrafos argumentativos, que tenga cierta connotación de lo que hemos conversado, y puedan ustedes argumentar la importancia o no de trabajar un currículo adaptativo en la educación superior. ¿Me pueden auxiliar con esta actividad, por favor? Auxílenme con lo primero, por favor. ¿Le pueden sacar una capturita, una fotito y compartirlo al grupo WhatsApp? A esta diapositiva, esta que estamos viendo. ¿Sí lo tienen? A ver, yo voy a tratar de hacer una captura, si no. Ya, a ver ahí. Y lo voy a compartir al... Excelente, gracias, gracias por compartirlo, muy amables. ¿Cuánto tiempo estiman que podemos darnos para esta tarea? Yo estaría pensando, pero ustedes a mejor sugerencia, unos 10 minutos, si les parece. Ustedes me dicen, por favor, si con 10 minutos estamos con un tiempo razonable para escribir algo. Cortito, ¿no? ¿Están de acuerdo? De acuerdo, doctor. Fabuloso. Yo estoy con 20, perdón, tal vez estoy mal con este reloj. Perdón, estoy con, veré el reloj. Ay, realmente estoy con dificultades acá. Perdón, dejaré de compartir ya. No estoy pudiendo ver mi reloj del equipo. 20:43. Uy, realmente es poquísimo el tiempo. 10 minutitos entonces. Adelante, por favor. Su apuntito, como les decía, reitero, le sacan una fotito o me mandan el archivo al grupo WhatsApp. No olviden poner su nombre arriba, por favor, para que podamos evaluar esta primera actividad. ¿Ya? 10 minutos, por favor. Los espero.
Ya tengo casi, me están enviando, ¿no? Su primera actividad con esta reflexión sobre la importancia del currículo adaptativo en educación superior. Ya a pocos minutos de concluir, quiero avanzar una cosita chiquitita para sobre este concepto poder continuar la siguiente sesión. Así como he hablado de currículo adaptativo, el otro componente que conlleva esta primera unidad temática es el tema de la resignificación del currículo en entornos educativos diversos. Ahí tal vez solicitar si me pueden auxiliar, por favor, los que estén menos distraídos con el desarrollo de su primera actividad. Un concepto, si tal vez ahí en el internet o intuitivamente tienen alguna referencia, alguna idea de qué es la resignificación del currículum. ¿Qué se refiere con resignificación del currículum? ¿Han escuchado hablar antes? ¿Primera vez? ¿Han trabajado en alguna resignificación del currículum? ¿Han visto alguna investigación, tal vez, que vinculen la resignificación del currículum? Es bien importante esta mirada de, bueno, es parte del contenido, de los elementos formativos de un diplomado en educación superior, vincular aspectos que no sea una transmisión convencional de contenidos. Y el tema de la resignificación del currículum justamente es parte de esta tónica diferenciadora de lo convencional en formación en educación superior. Bueno, no sé si alguien me puede auxiliar con un concepto chiquitito para que con esto culminemos la sesión de hoy. Sí, profesor. Buenas Por noches. favor, María, por favor, auxíliame, por favor. La resignificación del currículum es un proceso de transformación profunda que busca actualizar y revitalizar los planes de estudio, adaptándolos a las necesidades y realidades del contexto actual. Implica ir más allá de una simple actualización de contenidos, sino de repensar los objetivos, los métodos de enseñanza, la evaluación y en general la visión de la educación. Muchas gracias, María. Realmente un gran concepto, ¿no? Me enlaza mucho el tema de transformación profunda, ¿no? Me está hablando de algo que es importante. Revitalizar es otra adjetivación que me parece parte de esta resignificación. Ahí Álvaro también me tiene algo más. Voy a leer la intervención de Álvaro. Álvaro me dice, la resignificación del currículum se refiere al proceso de reexaminar, redefinir y actualizar los contenidos, enfoques y metodologías educativas para que sean más relevantes y significativos en el contexto, perdón, me he quedado ahí con, acá está, perdón, en el contexto actual. Excelente, ya. Yo sumo unas cositas más, ¿ya? La resignificación del currículum se refiere, bueno, esto es prácticamente lo que ha dicho Álvaro, ¿no? Vinculado a contenidos, enfoques y metodologías de enseñanza dentro del contexto educativo. Se busca que el currículum no sea estático, sino que adapte realidades, necesidades sociales, culturales, pedagógicas distintas, promoviendo una educación que sea más inclusiva, más equitativa, más relevante para los estudiantes. En este sentido, la resignificación implica actualizar y ajustar objetivos, competencias. Aquí está el enlace de lo que preguntaba Álvaro, ¿no? O es objetivos, o es competencias, o es ambos. Y los valores que se quieren transmitir tomando en cuenta los cambios de la sociedad y los avances del conocimiento. Bueno, estos son conceptos que vinculan lo que contempla esta idea que tiene mucha relación con un currículum adaptativo, la resignificación del mismo currículum.
Este documento se los voy a compartir, ahorita mismo se los comparto mientras estamos conversando, que justamente hace un vínculo de la resignificación del currículum desde la práctica pedagógica en el contexto de la educación superior. Este documento es bien interesante en el sentido de que es un análisis reflexivo sobre cómo la necesidad de reconfigurar el currículum considerando cambios sociales, culturales y tecnológicos. Este documento lo que hace, bueno, ahí ven sus autoras, está Maricela Irene Álvarez, lo que está haciendo es mostrar cómo este proceso se ha repensado, no solamente como una mera transmisión de conocimientos, sino adoptar la investigación como un elemento transformador de una realidad educativa, ¿no? El artículo enfatiza en un momento temporal importante que hemos hablado también hace un momento, que es el tema del COVID. La importancia de la formación continua de los docentes permite justamente encarar este tipo de retos actuales que habrían acelerado la transformación educativa, además de considerar ciertas necesidades de contexto social y cultural que deben ser capaces de una reflexión profunda en la práctica pedagógica para innovar y adaptar ciertas exigencias del entorno. Estos dos conceptos que estamos vinculando de currículum adaptativo y el tema de la resignificación del currículum, justamente pretende una mirada con cierta diferenciación de la convencionalidad de cómo desarrollar la currícula, cómo hasta ahora hemos aprendido el desarrollo de la currícula. El documento que acabo de referir, se lo estoy compartiendo en este momento. Por favor, quisiera me confirmen si les ha llegado, para que lo puedan leer con mayor detenimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, creo que con este punto puedo dejar en pausa lo que podemos continuar la siguiente sesión, donde quiero utilizar este par de conceptos del currículo adaptativo y la resignificación del currículum, orientados a la construcción de un plan de clase que tome estas consideraciones de lo que relacionábamos el día de hoy con particularización de los contenidos, con la utilización de data, de información para nutrir tal vez a través de herramientas tecnológicas una retroalimentación constante que tome en cuenta ciertas connotaciones culturales, idiosincráticas, posiblemente de necesidades formativas, de condiciones no solamente sociales, culturales, económicas, tal vez de salud, condiciones, como decíamos, que vinculen alguna discapacidad particular. Bueno, tipo de aspectos que exploren en una heterogeneidad de grupo y brinden una aproximación diferenciadora del currículum convencional homogenizador que generaliza la aproximación de conocimientos de una manera homogenizadora. No sé si hasta acá existe alguna consulta, comentario, inquietud. Dejo de compartir esto un momentito. Esto vamos a hablar después. Dejo de compartir esto. Y no sé si existe alguna inquietud, algún comentario, alguna sugerencia, algún reclamo del plan de clase que les he pasado, alguna inquietud, algo que quieran comentar. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Profesor, Por favor, le simplemente escucho. muchas gracias. Sí, no solamente para poder presentarme, es un placer sinceramente el poder estar abarcando los módulos correspondientes y pues
estamos con muchas expectativas. No me he podido presentar en el transcurso de esta clase, por eso lo estaba haciendo. Un placer de conocerlo y un placer de estar con todos mis compañeros. Muchas gracias, profesor. Un gusto grande, Luis. Seguramente nos vamos a conocer mucho más en estas sesiones y agradecido por sus participaciones. Esas intervenciones son las que nutren este diálogo que no solamente trata de una transmisión, como les decía, ¿no? Sino una construcción conjunta que nos permita enriquecer esta comprensión de estos conceptos que son importantes de ir evaluándolos, en algunos casos asimilando, en algunos casos cuestionándolos y viendo cuál es la connotación que implica su manejo en la educación superior actual, ¿cierto? Entonces, por favor, nos vemos la siguiente clase. Un abrazo grande, que tengan un resto de fin de semana reparador. Seguramente mañana se retornan nuestras actividades cotidianas y nos estaríamos viendo el siguiente domingo. Tenemos nuestro grupo WhatsApp. Para mí, los grupos WhatsApp son 24/7. Entonces, cualquier consulta, comentario, sugerencia, inquietud, solicitud que emerja, igual en la plataforma voy a ir compartiéndoles alguna literatura, pero cualquier consulta que emerja, con mucho gusto, por el grupo WhatsApp. Cualquier momento. ¿Por qué digo 24/7? Si de ahí, digamos, hay una consulta inspirada a las 3 de la mañana, tal vez no responda a ese momento, pero siempre hay respuesta, ¿no? La premisa es que siempre hay respuesta en el grupo WhatsApp. Un abrazo grande y continuamos la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Hasta el siguiente domingo. Abrazos grandes. Saludos. Saludos. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego. Gracias.